explico brevemente qué hace la Oficina Acelera Pyme. Oficina Acelera Pyme es un proyecto de Red.es y Cámara España, a través del cual en cada Cámara de Comercio de cada provincia se instala o se desarrolla una oficina de atención al usuario, que tanto puede ser pyme, autónomo como empresa de cualquier tipo, sobre transformación digital, ¿vale? El objetivo de la oficina es ofrecer soporte y servicio y asesoramiento a todas aquellas personas o entidades que necesiten tener pues, algún tipo de información, conocimientos sobre la transformación digital. Actuamos con 3 líneas. Una es el asesoramiento, digamos, directo a cualquier consulta que nos hacen. El segundo es a través de la sensibilización y la formación con los webinars y las sesiones que desarrollamos con la participación de empresas y de profesionales con experiencia en proyectos de transformación digital. Y por último también está todo el tema de información sobre el tema de subvenciones y de proyectos, como por ejemplo en este año con el tema del kit digital, ¿vale? Ofrecemos asesoramiento sobre las cuestiones del kit digital y el procedimiento de subvenciones. Entonces, fruto digamos, de este trabajo y de esta línea, este año estamos desarrollando sesiones y webinars muy relacionados con áreas o soluciones tecnológicas que están subvencionadas en el kit digital. Y hoy tenemos la oportunidad de hablar sobre todo el tema de comunicaciones seguras, que es uno de los aspectos que está subvencionado dentro del kit digital, donde además tiene una partida, digamos, importante, el bono digital de 6.000 euros en las soluciones relacionadas con comunicaciones seguras. Y para esta sesión pues contamos de nuevo con Natalia y con el equipo de ITCM, y además con la participación, aparte de Natalia como CEO y que ha colaborado con nosotros otras veces, pues hoy con Jaume Bergas, ¿vale? Pues que tiene un currículum en materia de, está desarrollado en materia de informática a través de la titulación de la UIP, y aparte pues con diferentes formaciones expertas en aspectos relacionados con ciberseguridad y con otros aspectos relacionados con el tema de formaciones específicas o verticales que ofrecen operadores del mercado en tecnología. Entendíamos que el aspecto de comunicaciones seguras es importante, y sobre todo teniendo en cuenta pues los últimos acontecimientos que han salido en los medios de comunicación, que además ofrecen un dato que el otro día en una reunión con Cámara Valencia pues nos lo transmitió, que es que el aspecto de la seguridad es uno de los temas menos tocados por las pymes, es uno de los últimos aspectos que están realmente gestionados, y que el volumen de ataques que están recibiendo las pymes diariamente en España es altísimo. Es decir, los temas están produciéndose diferentes situaciones que hacen que sea un aspecto que entendemos que en los próximos años va a ser clave. Una vez que tengan las empresas su presencia digital en Internet, está el tema de cómo gestionar el tema de la seguridad. Pues ya sin más dilación y entendiendo pues los asistentes, pues pasamos a que tanto Natalia como Jaume pues nos introduzcan en la materia. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, comienzo un poco por presentar el sentido de esta formación, que Jaume después os irá introduciendo distintos conceptos, y comentaros que lo primero que vamos a hablar es desde las empresas pequeñas, porque consideramos que las empresas pequeñas son las más importantes de proteger, son la puerta de entrada para las grandes corporaciones, los gobiernos y tanto, y que por tanto los más importantes somos las pymes sin dudas y autónomos. Así que hoy venimos a daros algunos tips y algunas ideas para que podáis proteger las conexiones de vuestras empresas y ayudaros. Dicho esto, os quiero comentar que, un poco recogiendo lo que dice José Antonio, el año pasado se han detectado entre 4 y 5 ciberataques diarios por empresa en promedio al año, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo que nos afecta a todos y muy rápido. Así que realmente hay que analizar cómo cuidarlo. Y ayer mismo nos contactó un cliente del kit digital para pedirnos el tema de cómo hacer las conexiones seguras, cómo separar el tema del wifi, que hoy vamos a analizar casos.
y cómo saber si alguien está conectado en mi equipo. Así que hoy nos centraremos en analizar quién accede a nuestros datos, en darnos cuenta si hemos permisos o no y si los hemos revocado a tiempo y cómo cuidar, ¿no? Cómo cuidar esa confianza que nos dan nuestros clientes por más pequeños que seamos, ¿vale? Así que vamos a tratar de compartir con vosotros en estas 2 horas estos temas y os pediríamos que utilizaseis mucho el chat y fueseis planteándonos las dudas, que de esa manera con Yauma buscaremos ir respondiendo de una manera rápida, de una manera sencilla, para que esto sea una solución que implementéis en el día a día desde mañana mismo, ¿vale? Correcto. Bueno, empezaremos un poco haciendo la presentación. ¿Te quieres presentar, Natalia? Bueno, nada, mi nombre es Natalia Maroto, estudié licenciatura en Administración de Empresas y me especialicé en protección de datos y en nuevas tecnologías. Y bueno, y ahora mismo llevamos 3 años con el producto de ciberseguridad en distintas empresas. Y yo, bueno, soy Jaume Bergus y como bien han dicho, estoy trabajando en ITCM después de haber estudiado un grado de ingeniería en la universidad de informática y haber cursado diferentes especializaciones en ciberseguridad, ¿no? Y vamos a presentar esta conferencia de comunicaciones seguras. Para empezar un poco en contexto, nos gustaría realizar un par de preguntas así rápidamente, ¿no? Si os habéis conectado alguna vez a una red pública, si habéis rellenado algún formulario para tener acceso Wi-Fi, ¿no? De algún portal, o si vuestros navegadores habéis puesto que recuerden estas credenciales para conectarse a a las distintas páginas web donde vais accediendo habitualmente, ¿no? Um, Respuestas por el chat, por favor. Sí, tenemos gente que dice que sí a las 3 cuestiones. Vale, vamos a analizar primero qué es una red pública, ¿no? Jauma, que... Bueno, pues una red pública suele estar relacionada con algún establecimiento que nos ofrece, o un establecimiento o una entidad pública que nos ofrece pues wifi de una manera gratuita, pero también tiene unas penalizaciones de seguridad, ¿no? Porque a nivel de red es una red muy poco defendida o es una red con casi unas defensas inexistentes en tema de contraseñas y sobre todo a nivel de confidencialidad. Es una red que es muy fácilmente se puede acceder a la confidencialidad de las distintas conexiones cuando un atacante tiene un poco de experiencia en esto y puede ver estas conexiones en claro y determinar estos paquetes que se filtran. O sea que mucho Para que os cuidado. deis una idea, ¿vale? Esto que está contando Jaume, se ha analizado en aeropuertos que te ofrecen esta red pública de acceso, se ha analizado que lo que ocurre es que, por ejemplo, saben cuántas fotos he subido, desde qué dispositivo, cuál es la IP de mi dispositivo, y esto hace que luego puedan sacar estadísticas de para qué se utiliza, qué hace la gente en el aeropuerto, qué consumen en el aeropuerto, qué servicios se dan, qué les interesa a los usuarios del aeropuerto y perfectamente se utiliza para un tema de marketing, para mejorar la experiencia de usuario, pero también es identificable. Entonces ahí está el riesgo de la seguridad, ¿no? El que puedan ver qué foto he hecho, cómo lo he hecho, ¿no? Y ahí está el riesgo. Por supuesto. Y también, como estábamos hablando en la segunda cuestión, el tema de los formularios estos, de algunos establecimientos que rellenamos con nuestra dirección de correo, a lo mejor nuestros datos personales, pues todo esto a estas personas les sirve para perfilar este tipo de datos y destinarlos pues, a lanzar algún tipo de producto mejor o a tener estadísticas nuestras para analizar el mercado. Pero como hemos dicho antes, cuidado que también puede haber personas externas a esta organización que también pueden Ujú. acceder a ellos por esta falta de seguridad, ¿no? Y luego la última pregunta sobre nuestros navegadores. Mucho cuidado porque en determinadas ocasiones no siempre estamos usando los ordenadores, los dispositivos de una forma compartimentada. Los mezclamos con uso doméstico, luego lo veremos más tarde, con uso doméstico y uso empresarial. Y el problema que pueda haber, o incluso los compartimos con la familia o con los amigos, y el problema que pueda haber es que estas contraseñas, teniendo un poco de experiencia, también se pueden acceder de una forma rápida
Incluso ahora se están empezando ya a añadir contraseñas en algunos navegadores para proteger estas contraseñas, pero aún así les queda camino porque chocan mucho con la resistencia al cambio que hay habitualmente en el tema de seguridad informática, ¿no? Que es un poco la facilidad contra la protección que se da. No sé si quieres añadir algo, No. Natalia. Una de las cosas que es muy importante es el tema que estuvimos mirando cuando hicimos la parte de ciberseguridad, y os lo recomiendo mucho, es el tema de las credenciales, de cómo las guardamos, y que por favor no empleemos el tema del Outlook, ¿no? De las notas del Outlook, que ya hemos visto que es el primer sitio donde un ciberdelincuente buscará aquellas contraseñas que tenemos. Entonces quiero recordar este tip porque me parece muy importante, el tema de no guardar las contraseñas en un Excel o en el Outlook. Por supuesto. Luego más adelante también veremos cómo hacer este guardado de contraseñas en caso de que querramos tener una administración de nuestras contraseñas de una forma segura, ¿no? Bueno, pues un poco iremos empezando. Me gustaría dar dos pinceladas a nivel teórico de un poco para tener una base de lo que estamos hablando, ¿no? A nivel de qué pueden ser las conexiones, qué tipos de conexiones hay, y luego ya empezaremos a mirar qué problemas introducen y cómo podemos resolver estos problemas, o si no resolverlos, al menos exponerlos lo mínimo posible, ¿no? En primer lugar, ¿qué son las conexiones? Las conexiones son un enlace entre dos o más puntos. Gracias a un canal de comunicación establecemos un tipo de canal que luego veremos en la próxima diapositiva qué tipos de canales hay, y que nos permite pues transmitir datos, ¿no? Todos estos correos electrónicos, estos mensajes de WhatsApp, contenido multimedia, ¿no? Pues todo esto se transmite a partir de una comunicación, ¿no? ¿Qué tipos de comunicaciones usamos habitualmente en nuestros dispositivos? Aunque hay más, solemos utilizar tres tipos de conexiones. En primer lugar, tenemos las conexiones cableadas, que son conexiones que funcionan a nivel electrónico, ¿no? A partir de la electricidad, y esto pues introduce una serie de problemáticas también, pero son las más comunes utilizadas hasta el momento, y nos han dado muy buen servicio. Luego tenemos las conexiones ópticas, que ya funcionan. Un claro ejemplo es la fibra óptica que nos está suministrando pues, un ISP como Movistar, Vodafone, ¿no? Que ya funcionan por pulsos de luz. Una de las mejoras que introduce es que es mucho más difícil que tenga interferencias, es decir, casi se tendría que romper el cable para que presente una interferencia, al ser óptica, al emitir pulsos de luz, perdón. Y da una fuente, un ancho de banda mucho más grande que una conexión de tipo electrónico, ¿no? Finalmente, las conexiones inalámbricas, que son las más habituales, ¿no? Donde estamos transmitiendo, como aquel que dice, por el aire, estos paquetes de datos que se van intercambiando entre los distintos dispositivos, ¿no? Un claro ejemplo sería cuando nosotros, pues, por ejemplo, estamos con el móvil y lo conectamos a una Wi-Fi o a la misma torre de telefonía. Sí, el 4G. Exactamente, ¿no? Y tenemos estos datos. Pues esto es una conexión inalámbrica. Y luego, estos tipos de conexiones, también podemos distinguir dos tipos de conexiones claramente, que son las conexiones punto a punto y las conexiones punto a multipunto. Los punto a punto, por poner un ejemplo muy tradicional, eran las típicas llamadas telefónicas de uno a otra persona. Es decir, tenemos un dispositivo origen, un dispositivo destino y un canal de comunicación. Y todo lo demás queda fuera de esto, ¿no? Y intercambiamos solo pues, estos datos entre estos dos dispositivos. Por ejemplo, cuando llamábamos tradicionalmente, cuando no teníamos esta funcionalidad de añadir más llamadas a la propia y tener un modo reunión, pues era una conexión punto a punto. Una conexión multipunto, en cambio, podemos poner el ejemplo claro de un servidor como el de Google. Un servidor como el de Google, no solo nos conectamos nosotros cuando tenemos que hacer una búsqueda. Google recibe unas 63.000 búsquedas por segundo. Nosotros lo que estamos haciendo es conectarnos a un equipo preparado, un servidor, y este servidor pues hará todo este cálculo computacional para darnos pues el resultado de la búsqueda a nosotros y a muchísimas personas más que están conectados en paralelo, ¿no? Realizando este tipo de búsquedas.
¿Qué ventajas introducen las conexiones? Introducen muchísimas ventajas. Una de ellas es poder disponer de estos datos que nosotros necesitamos de una forma remota, ¿no? Ahora mismo se está popularizando mucho la nube, tenemos soluciones como OneDrive, Google Drive, Amazon Web Services o el propio Dropbox, donde podemos acceder de una forma remota desde distintos dispositivos con una alta disponibilidad a nuestros datos. Son soluciones muy Una cosa interesantes. Sí, muy sí. importante, Jaume, cuando nos referimos a alta disponibilidad, lo digo porque tal vez haya alguien que no esté en la terminología, nos referimos a que puedes acceder con mucha facilidad desde cualquier punto, ¿vale? Que Exactamente. no hay limitaciones y que para uno es como estar en el mismo equipo porque se tarda segundos, ¿vale? A eso nos referimos cuando hablamos del Eh, tema de la alta disponibilidad. Exactamente, que estos datos al final están ahí presentes para nosotros cuando los necesitamos, ¿no? Luego, en la siguiente diapositiva haré un poco de pincelada sobre el triángulo CIA, que es el que se usa en seguridad y define los parámetros principales con los que se analiza la seguridad, pues, de un determinado sistema, un dispositivo, lo que necesitemos, ¿no? La facilidad de comunicarse con otras personas también es una ventaja muy grande de las conexiones, ¿no? Nos permite crear videoconferencias como las que estamos creando ahora, ¿no? Tener este tipo de reuniones donde ya estamos transmitiendo a nivel multimedia, nos vemos las caras, podemos compartir contenido, ¿no? Estamos compartiendo esta presentación e incluso pues, compartir ficheros en la misma reunión, cosa que ha sido un avance constante en este tipo de comunicación con otras personas. Y la capacidad de compartir este contenido, como hemos explicado, no solo en estas videoconferencias, sino tenemos, por ejemplo, los medios de correo electrónico, tenemos YouTube, Twitch, ¿no? Medios para compartir multimedia, hacer streaming, es decir, enviar vídeo en directo mientras compartimos algún tipo de evento, ¿no? Pues todo este sistema que hemos elaborado para compartir contenido es gracias a que nosotros tenemos un sistema de conexiones lo suficientemente robusto para poder transmitir pues, todo este contenido entre nosotros y en un tiempo que no notemos estos retardos porque están a nivel de milisegundos, ¿no? Y finalmente, y algo muy importante en seguridad informática, es la redundancia de datos y las copias de seguridad, ¿no? Cuando hablamos de redundancia de datos, hablamos de datos que están disponibles en más de un lugar por si eh, ocurre algún tipo de incidente y nosotros necesitamos recuperarlos, ¿no? En este caso ponemos ejemplos de diferentes tecnologías como pueden ser la virtualización con VMware, que es la representación de lo que sería un equipo como lo que llamamos máquinas virtuales, que al final son programas que representan estos equipos, pero funcionan exactamente igual, ¿no? Simplemente es nosotros cómo interactuamos con ellas. Luego tenemos otras tecnologías como BIM o, por ejemplo, Synology, los NAS, las unidades en red, que nos permiten crear copias de seguridad y Una también consulta, replicar. ¿empleáis estas tecnologías? Los que nos estáis viendo ahora, me gustaría saber cuáles empleáis para que orientemos ahí el tema de las conexiones. Ujú. Nos Puede ser vendría muy bien interesante. sí, nos vendría bien conocer un poco, vale, dicen Teams y Zoom. ¿Hacéis copias en nube tipo Synology o hacer copias del mismo OneDrive de la aplicación o esto? Vale, entonces con Jaume nos centraremos en soluciones de conexiones que tengan que ver con Teams, con Zoom, con Ujú. OneDrive y con Synology, ¿vale? Que son los que más emplean las pymes también en temas locales, que luego miraremos que tiene un poquito de problema tener solamente la copia en local, ¿no? Por más que sea fuera del Claro, servidor, ¿vale? Pero bueno, ya claro, claro, miraremos claro. cómo darles dos pinceladas para proteger esto y que luego esto funcione, ¿no? Perfectamente. ¿Vale? Luego lo miramos. Tomamos nota. Problemas asociados a las conexiones, como había hablado antes un poco, partimos desde seguridad siempre cuando analizamos la problemática de seguridad, desde tres factores clave o tres aspectos clave, como son la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad, ¿no? Poco para definirlo rápidamente, la integridad es cuando se modifica
sin permiso, sin un consentimiento, ¿no? Un determinado dato o un determinado fichero, por ejemplo, de forma que pues pierde esta capacidad de que nosotros lo veamos como lo esperábamos ver, ¿no? Por ejemplo, puede ser que se haya corrompido un fichero tras un proceso o que un atacante malintencionado pues, nos haya modificado una determinada parte de un fichero para realizarnos algún tipo de ataque, ¿no? Luego está la disponibilidad. La disponibilidad es lo que hablábamos antes sobre el tema de la nube y tal. Es decir, es que cuando nosotros queramos acceder a un determinado dato, este dato esté ahí presente para nosotros y no tengamos inconvenientes a llegar hasta él, poderlo abrir, poderlo consultar, ¿no? Y luego, finalmente, la confidencialidad. La confidencialidad es que solo se pueda ver este dato o se pueda acceder a una determinada información, pues las personas para las que esté pensada acceder, ¿no? Que no haya personas no autorizadas a leer esta información que pueda acceder a esta información, básicamente. Problemas asociados con la disponibilidad, pues podemos tener en conexiones interrupciones, cortes de conexión o ataques contra la disponibilidad, como veremos más adelante, que existen tipos de ataques para que no podamos disponer de unos determinados datos, por ejemplo, ataques contra una página web, ¿no? De la confidencialidad, pues en determinados medios se puede escuchar e interceptar los mensajes, se puede acceder a un determinado contenido y filtrarlo o venderlo por internet, ¿no? Ha pasado. Luego, en temas de integridad, los ataques de manipulación de la información y la suplantación de identidad son ataques básicos contra esta integridad que hablábamos antes, ¿no? Un poco me gustaría también introducir este tipo de ataques, cómo funcionan a nivel general, ¿no? Para que una persona empiece a tener un poco el concepto de cómo se podrían introducir estos ataques. Estos ataques contra la confidencialidad se presentan, por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos un servidor y un ordenador, o dos ordenadores, ¿no? Nos podría servir con una conexión establecida. De repente viene un cibercriminal con su ordenador y intercepta con una determinada tecnología, unas determinadas herramientas, pues esta comunicación. Y a partir de ahí, todo lo que fluye por esta conexión lo puede ver este cibercriminal, acceder a estos datos a los que no está destinado, ¿no? Por eso es un ataque contra la confidencialidad. Suele pasar normalmente sobre redes inalámbricas, que como hemos explicado antes, en redes públicas, por ejemplo, al no tener un cifrado correcto, al no tener una robustez, pues cibercriminales pueden acceder a todos los datos que están fluyendo por ahí por el aire, analizarlos y a lo mejor encontrar pues cuentas, contraseñas, fotos que se han subido, ¿no? Este tipo de ejemplos. Pues como hemos dicho antes, escucha interceptación de datos, secuestro de las sesiones de navegación, también es otro caso donde una sesión se puede ver afectada, una sesión de navegación de Firefox, por ejemplo, Google Chrome, cualquier Cualquier elemento. navegador. Sí, cualquier elemento de este estilo se puede ver afectada por un ciberatacante que analiza esta conexión, puede ver las pestañas que ve esta persona, puede ver el contenido, ¿no? Una cosa muy importante que tenemos que matizar, Jaume, que me parece Sí. que es importante, es daros algunos ejemplos de, por ejemplo, una escucha o intercepción de datos. ¿A qué nos referimos con esto? Vale, una escucha o interceptación de datos es cuando conseguimos pinchar un determinado medio. Antes se llamaba más escucha, ¿no? Por los medios, Por por la ejemplo, costumbre de que la escuchaban la llamada de telefonía. voz, ¿no? Exactamente, Exacto, y por eso exactamente. usamos este tema. Pero la interceptación de datos básicamente se usa un término en seguridad que se llama man in the middle, que es colocarse en medio de una determinada conexión y desde ahí recibir las conexiones desde un dispositivo origen, ¿no? Y luego enviarlos a un destino que puedes manipularlos o no, como veremos en la próxima diapositiva. Y a partir de ahí, toda esta información que te llega a tu ordenador la puedes ver en claro, la puedes parar si no quieres que Que sea vaya. interceptada. Exacto. No,
que no vaya al Que dispositivo no vaya al destino. dispositivo destino, por eso la Exacto. interceptan y la modifican. Esto Exactamente. parece de ciencia ficción, ¿no? Un poco Sí, da un poco de, ¿esto es verdad que ocurre? Pues lo que tenemos que empezar a tener es el chip en el tema de las conexiones seguras, en que esas películas de ciencia ficción en las cuales lograban manipularnos un correo electrónico, lograban suplantar el contenido, lograban que dos personas se enfadaran porque una supuestamente había redactado un mensaje que no había hecho. Esto existe y esto se utiliza hoy en día para recobrar y obtener fondos, ¿no? O sea, si yo a un cliente mío para que me haga un pago pongo en el cuerpo el correo electrónico, el número de la cuenta bancaria, tengo que saber que esto puede ser interceptado, cambiarme la cuenta bancaria, que el cliente haga la transferencia, me envíe el bono de la transferencia, yo vea el pago y no preste atención en el detalle, o no me envíe el comprobante y resulta que fue otra cuenta bancaria. sí, sí, sí. Entonces, el tema de las conexiones es vital y no se está estudiando realmente a nivel autónomos o empresarios de esta forma como debiéramos, ¿no? Sino que es algo que aparece como un tema secundario y no prioritario, cuando en realidad podemos perder muchos fondos que no recibamos de clientes o incluso correos electrónicos, ¿no? O sea, desde nuestra web pueden interceptar nuestro buzón de voz en el cual recibimos esos contactos, esos formularios que la gente completa para pedirnos servicio y que ni más ni menos vaya a la competencia, ¿no? Y entonces hemos invertido en un SEO, hemos invertido en un desarrollo y esto ha sido interceptado, ¿no? Tenemos que intentar analizar cómo puede entrar esto en juego en nuestros negocios, ¿no? Correcto. Y luego nos quedan las inyecciones sobre la base de datos, para que nos comentases. Sí, sí, las inyecciones sobre la base de datos, muy importante, es cuando no hemos saneado y securizado bien una base de datos. Es decir, una base de datos al final es pues un conjunto de datos estructurados para nuestros programas a lo mejor o los programas que nos sirve una empresa, que estos puedan acceder y podamos llevar pues ciertos procesos, ¿no? Estas bases de datos, mucho cuidado porque pueden almacenar información muy sensible y si no están bien securizadas, un atacante puede utilizar su conocimiento técnico para hacer peticiones sobre esta base de datos, engañarla para que vuelque todos estos datos sensibles y poder conseguirlos, ¿no? Entonces es un ataque que también tenemos que tener en cuenta y es un hecho que tenemos que trabajar mucho el de sanear este tipo de agrupaciones de datos, ¿no? Luego el filtrado de la información, como hemos explicado antes. Con esta información, luego un ciberdelincuente, hay ciberdelincuentes que la venden esta información. Hace muy poco estaba viendo una conferencia de un profesor que explicaba que te vas a a la Darknet, ¿no? A la Dark Web, um, y puedes comprar pues, packs de correos electrónicos con sus contraseñas y todo, porque hay un ciberdelincuente que en su momento ha conseguido estos correos electrónicos y los está vendiendo. Incluso hay un mercado con reputación y fondos y tal, de manera que esta gente se dedica a esto. Esto es su oficio y las vende, pero también hay gente, por ejemplo, hay hacktivistas, ¿no? Estos delincuentes, entre comillas, que filtran esta información, porque al final cometen delitos, pero lo filtran con una voluntad a lo mejor activista. Pues que a lo mejor filtran información de determinadas empresas para acusarlas de, pues, de distintas cosas o para que su imagen pública se vea dañada, ¿no? Pues este término de filtrado de información se refiere a todas estas acciones. Posteriormente, si hablamos de ataques contra la integridad, ¿no? También hay poco es lo mismo, simplemente que tras esta interceptación que ha realizado este ciberdelincuente, pues da un paso más, que es, como explicaba Natalia, el paso de, por ejemplo, corromper un mensaje, cambiar una cuenta bancaria, ¿no? Imaginaos que este ordenador es el de un director de una determinada empresa que le está diciendo a un contable, escucha, necesito una transferencia a esta cuenta para pagar X. Y la intercepta este cibercriminal. Entonces,
la corrompe porque cambia este número de cuenta y la reenvía a esta persona. Esta persona incluso podría preguntar a su director, podría irse a su despacho y decirle: escucha, me has ordenado tú una transferencia, ¿no? Por correo y tal, tal. Y esta persona efectivamente le ha ordenado esta transferencia. Lo que pasa es que si no ha revisado bien los datos, puede ser que haya caído en que el cibercriminal sí que le ha cambiado la cuenta bancaria y esta transferencia se realiza a la cuenta bancaria del cibercriminal y vete a saber el dinero que se puede llevar, ¿no? Y hay casos de esto, no es una cosa tanto de ciencia ficción como hablábamos, sino son cosas que pasan día a día. Estamos hablando en estos tipos de ataques contra la integridad de envenenamiento. Envenenamiento es cuando, pues, a partir de determinados protocolos, pues, se cogen estos paquetes y se corrompen de una determinada manera, ¿no? Se pueden utilizar para muchos fines, pero básicamente es el hecho de que un ciberatacante coja estos paquetes y los use para dañar a un sistema, para corromper información. Todo esto se le llama envenenar esta información, ¿no? Y luego estamos hablando del fraude del CEO, ¿no? Que es este fraude que hemos descrito aquí, que es bastante popular, se puede realizar de muchas maneras, pero una manera muy, muy efectiva es esto, ¿no? Partir de un mensaje ya elaborado por una persona que tenía este pretexto de que se hiciera una transferencia a una determinada cuenta y solo cambiar la cuenta de tal manera que toda la demás información es verídica y cuesta mucho detectar este tipo de fraudes. Y finalmente... Una buena manera de evitar este tipo de fraudes que os recomendamos es que cuando un nuevo proveedor os dé el número de cuenta o un amigo o tal, se lo llame por teléfono, se le lea la cuenta bancaria y se revise que realmente sea. Y luego tenerla archivada, que va muy bien en las aplicaciones bancarias, porque de esa manera siempre pago a la que tengo guardada y no corto y pego que puede ser adulterado, ¿vale? Correcto. Luego ahí en una sección posterior veremos un poco los ataques de phishing, ¿no? Y estas metodologías que podemos tener para detectarlos y actuar contra ellos, que también está muy relacionado con estos fraudes del CEO, porque al final no tienen por qué interceptar este correo, sino que nos podrían enviar directamente un correo elaborado, suplantando la identidad de esta persona y tal, incluso con el remitente que fuera el mismo, ¿no? Con determinadas técnicas. Entonces, este apartado de phishing concretaremos más sobre estos aspectos, ¿no? Que son muy interesantes también. En ataques contra la disponibilidad, para finalizar, ¿no? Es el último aspecto que nos queda. Es cuando tenemos, por ejemplo, un servidor que está activo con nuestros datos ahí dentro y podemos establecer esta conexión hasta que viene un atacante. ¿Qué hace este atacante para atacar contra esta disponibilidad? Primero, prueba de establecer una conexión y cuando ve que esta conexión se puede establecer, pues empieza a lanzar múltiples y múltiples conexiones hasta números masivos. Incluso no necesariamente tiene que ser solo él con un dispositivo. Hay gente que tiene muchísimos dispositivos a su disposición para lanzar este tipo de ataques y que no puedan bloquear solo este dispositivo. Se llaman ataques de denegación de servicios, como se puede ver. Luego lo mostraremos. Y anula saturando este servidor, anula nuestra capacidad de conectarnos a él. Una vez se ha saturado, nosotros ya no podemos establecer una conexión porque a lo mejor este servidor ya ha colapsado y no nos puede dar servicio de nada, no podemos acceder a esta información y tenemos todos estos problemas, ¿no? Como estamos hablando, ataques de denegación de servicios o de servicios distribuidos, que es cuando no solo un ciberatacante ataca desde un propio dispositivo, sino a lo mejor está atacando desde lo que se llama una botnet, que es un conjunto de dispositivos que por un malware han sido infectados y se les ordena ataca contra esta dirección IP, ¿no? Contra el identificador de este servidor en la red. Y entonces atacan Una cosa muy masivamente. importante es que tenemos que entender que los ciberataques no van diseñados uno en uno, ¿no? Es como dice Jaume, ataca masivamente este rango de IPs o ataca masivamente. Lo digo porque muchas personas dicen, uy, si yo lo que tengo es una papelería, porque van a intentar hacerme daño a mí, que tengo un negocio pequeño, ¿no? O si tengo una ONG que estoy ayudando a familias, porque van a quererme atacar a mí, que yo en realidad no manejo dinero.
Bueno, porque lo que importa hoy en día no es solamente la parte económica, sino el tipo de datos que manejo y el negocio que se hace con ese dato, ¿no? Entonces ahí está el valor que tiene nuestra empresa para un ciberdelincuente. Correcto. Además, hay que tener en cuenta que estos ataques contra empresas, aunque pensemos que nosotros no valemos nada, a lo mejor a un ciberdelincuente le puede servir como un vector de entrada. Lo que se llama en seguridad un vector de entrada es abrir una brecha de seguridad contra un determinado sitio, de tal manera que te permite entrar a otros sitios a partir de eso, ¿no? Y hay determinados casos también de noticias que lo explican. No sé si Natalia quería Sí, explicar. y quería haceros una consulta. ¿Habéis pensado en vuestros contactos? Y este es un buen análisis para que hagáis y podáis evaluar el tipo de riesgo que, o interés que podría tener un ciberdelincuente en vosotros, ¿no? ¿Qué contactos tenéis en vuestro móvil, en vuestra esfera tanto privada como laboral? ¿Habéis pensado esto de la cadena de que es yo para llegar a una persona, ¿no? De que si se habitualmente se necesita conocer 7 eslabones en el medio, ¿no? ¿Qué personas tengo al lado mío? No sé, mi tío de repente es el presidente de tal asociación. O resulta que mi abuelo ha sido el fundador de tal cosa. Entonces, esa persona puede tener una cantidad de contactos importantes y pasar por mí y llegar a esa persona es muy interesante, ¿no? Entonces, para un ciberdelincuente, entonces tenemos que mirar este impacto que tenemos, ¿no? Y pensar allí, ostras, tal vez mi negocio, si yo tengo trabajo en una MIPA de un colegio y tengo las familias, pues, ¿qué familias tengo? ¿No? ¿Quiénes son esos padres? ¿A qué puedo acceder accediendo a los ordenadores o los dispositivos móviles de esos padres? Así que es muy importante que hagamos esta reflexión porque ahí es cuando vemos la reputación que tiene eh, nuestra integridad y el que no nos hayan usado nosotros de vector, como dice Yauma. Ujú. Luego, finalmente, este secuestro de datos, o lo que llamamos ransomware, ¿no? Estos Ujú. programas que nos pueden, que una vez han accedido a un determinado sitio, nos cifran toda la información y nos piden un rescate, ¿no? Pues también es un ataque contra la disponibilidad, porque al final nosotros dejamos de tener disponible toda esta información porque nos la han cifrado y nos hacen este chantaje de que si no pagamos no podemos recuperarla, que muchas veces incluso aunque paguemos no podemos recuperarla, ¿no? Es un conflicto muy actual. Finalmente, hay gente, quería añadir también, que hace daño por hacer daño. No necesariamente todo el mundo sigue un propósito y, por ejemplo, se puede sufrir un borrado de información de una persona que haya accedido a un determinado sitio y ordene el borrado recursivo, ¿no? de todas las carpetas de este determinado sitio para dañar a una empresa, solo por el propósito de hacer daño, ¿no? Entonces tenemos que ir con cuidado porque todo esto existe y está ahí fuera. Bueno, pues ahora un poco es interesante saber cómo podemos detectar a nivel usuario, ¿no? Sin determinado conocimiento técnico, qué conexiones podemos tener en nuestros equipos, ¿no? Cómo podemos listarlas, cómo podemos examinarlas y todo esto. Entonces, haremos una pequeña demostración. Ahora pararé un momentito de compartir pantalla, ¿no? De un programa que se llama TCP View, que es propio de Microsoft, ¿no? Lo podemos descargar. Luego enviaré el enlace por chat, por si alguien quiere explorarlo un poco más, y nos mostrará, como se ve en esta imagen, ahora lo pondremos con más detalle, pues estos programas que están ahí en nuestro ordenador lanzándose y qué IPs y puertos están usando para que nosotros podamos detectar anomalías. Y a nivel usuario es una interfaz un poco agradable y que se ven muy bien, ¿no? No es como estas interfaces que vemos en las películas que son de terminal, que solo se ven la pantalla negra y las letras en blanco y hay que buscar mucho y no entendemos nada, ¿no? Sino que aquí más o menos vemos los programas listados y todo, ¿no? Ahora un poco, si me dais un minutito, dejaré de compartir pantalla y miraremos esto. Ay. Mm, mm, mm.
Vale. Vale, no sé si ¿se ve, Natalia? Sí, perfecto. Perfecto. Pues básicamente es un programa muy sencillo donde podemos encontrar los diferentes tipos de protocolo que tenemos, los TCP y UDP, ¿no? TCP son la mayoría de comunicaciones, que son protocolos que intentan que el dato llegue de forma fiable al objetivo, mientras que UDP se utiliza sobre todo para streaming, en temas de streaming sobre YouTube, Twitch, todo este tipo de medios, que es lo que no preocupa si el dato no acaba de llegar bien, porque se envían tantos datos a la vez en directo Exacto. que tampoco es necesario, ¿no? Y aquí vemos, podemos quitar y desclasificar, pues según qué protocolos. A lo mejor no nos interesa analizar sobre UDP, solo sobre TCP. Esto es la versión 4 y la versión 6, ¿no? Se suele usar más la versión 4, como veis, si yo desactivo una versión 6, no hay mucho Hay cambio. mucho cambio. Ujú. Exactamente. Y podemos ver listados, pues, todos estos procesos que están ahora mismo conectados con el número de proceso de nuestro equipo. Por ejemplo, la IP, en este caso, esto se llama una IP de loopback, que solo ataca contra nuestro dispositivo. Es como le da la vuelta a la pila, por decirlo de alguna manera, con estos puertos y puertos remotos donde se conectan en caso de que se conecte. Por ejemplo, aquí hay una NIDES donde hay una dirección en remoto, ¿no? Entonces, esto es un programa muy útil porque tenemos listados todos estos procesos. Podemos ir examinando si algún proceso es extraño, presenta anomalías, y podemos desde aquí ya localizarlo y luego posteriormente analizarlo, cerrarlo y tomar pues medidas para contrarrestar lo que podría ser un ataque, un malware, ¿no? Cualquier cosa así, ¿no? Poco para que vierais pues, los distintos programas, cómo se ven y todo, con sus iconos y tal, cuando se reconocen. Y la he visto una interfaz muy útil a nivel usuario porque es muy visual y se va viendo también las líneas de los cambios en directo y todo, ¿no? Bueno, sigo con la presentación. Un momentito. Ahora, para una persona, digamos, a pie que no sea de IT y que quiera verlo, ¿cómo recomendarías, Jaume, que se pueda analizar de una manera más sencilla? Yo, el problema de un tipo de conexión de malware de este estilo es el siguiente. Ahora dejo un momento la presentación. Y es que estos procesos, cuando un atacante que tenga un poco de técnica se realizan, intentan suplantar la identidad de otro proceso. Entonces, siempre como mínimo tendremos que mirarlo a nivel de proceso, porque es que no hay más. No hay una manera de una forma más fácil de mirarlo por el hecho de que intentan clonar un programa, cualquier cosa. Exacto. Entonces ya no tenemos más recursos, porque abriendo el PowerPoint no nos daremos cuenta de nada, ¿no? Por Exacto. ejemplo. Entonces tenemos este listado de procesos un poco más visual con este programa, y yo es el que recomendaría más, porque luego hay programas mucho más técnicos desde la propia terminal, como he explicado antes. Está, por ejemplo, Wireshark, que es otro programa que ya analiza las redes de una forma mucho más meticulosa y con muchos patrones, pero este al menos no nos solicita tantos conocimientos técnicos y ya podemos empezar teniendo un recurso visual donde ya Más localizar. claro. Podríamos poner en el chat el enlace Sí, para sí, que la gente lo ahora descargue. mismo. Y lo otro es que si nos damos cuenta que el ordenador va muy lento o que no tiene movimiento y tal, una de las formas es que a través del Windows yo puedo mirar las tareas que están corriendo en mi ordenador. Y entonces, desde allí, yo puedo ver que tengo abierta una aplicación que no conozco, Sí, sí. ¿vale? Entonces, es un recurso que también es muy sencillo de emplear, ¿no? Esto de cuando quiero ver por qué la memoria va saturada o qué está pasando, pues puedo hacer Sí, este análisis. Tal vez en- puedes compartir pantalla tú para mostrarlo. sí, por Estás supuesto. tú compartiendo y entonces mostraros cómo desde Windows directamente yo puedo listar las tareas que tengo abierto y que me comen recursos. Vale, un segundito. Claro. Y este sí es un recurso muy a mano que tenemos, ¿no? Que tenemos todos y no hace falta instalar nada.
Sí, ahora tengo un problema con el compartir pantalla. A ver, ahí. Ahora, perfecto. Vale, compartir. Genial. Vale, ahora se ve. Sí. Vale, pues básicamente es un poco también la visualización de este programa que hemos visto antes, parte un poco de aquí, ¿no? Tenemos este administrador de tareas, lo podemos buscar desde la barra de búsqueda. Hay el shortcut, la combinación de teclas Control, Shift y Escape, que también nos lo va a lanzar. Y desde aquí, espera, poner la pantalla aquí. A lo mejor a vosotros os aparece, si no lo habéis visto nunca, sin tanto detalle, ¿no? Se puede seleccionar que veamos más detalles. Y aquí vemos ya listadas estas aplicaciones, como decía Natalia, de una forma más conocida. En TCP View lo que pasa un poco ya va a nivel de detalles. Vemos esta lista que es muy parecida ya, ¿no? Está cogiendo pues Ujú. esta pestaña de detalles donde aquí, por ejemplo, a nivel de CPU, podemos ver qué es lo que nos consume, ¿no? Incluso le podemos dar clic y vemos qué es lo que nos consume por orden de mayor a menor o viceversa, ¿no? Entonces ya podemos detectar muy rápidamente, proceso inactivo de tal, me está consumiendo, uy, esto no lo conozco, ¿qué puede ser, ¿no? Y fijarnos un poco más en estos detalles. Y Exacto. bueno, sí, más o menos es esto, ¿no? En TCP Exacto, View exacto, también se ven exacto. listadas, Por pero eso lo decía, porque este es un recurso que tenemos a mano, no hay que instalar nada sí, y esto sí, 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 todos sí, sí, podemos verlo. ¿Vale? correcto. Muy bien. Pues seguimos entonces con el siguiente tema Sí. que teníamos. A ver si carga la presentación. No sé si os queda alguna duda de esto, si tenéis alguna consulta Vale, que perfecto. querráis que analicemos. Mm, Vale, genial, si ha quedado claro. Buenísimo porque es la idea. Y sabemos que es un tema que no es nada fácil de entender, que además es un tema muy de técnicos, ¿no? Muy de nuestro sector, de personas especializadas en IT, pero creo que es muy importante analizar cómo comportarnos y cómo estudiar y detectar, porque que alguien esté trabajando en nuestro equipo y no nos enteremos es un tema de riesgo que me parece muy importante que lo analicemos, ¿no? Vamos a ver ahora un tema de protección de las conexiones, ¿vale? Que es cómo hago para proteger mi entorno y que esas conexiones que hago en la empresa funcionen bien. Y aquí una de las claves es lo que se llama la VPN, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Ahora lo vamos a ello. explicaremos en posterioridad, pero Exacto. primero damos una pincelada, como siempre, un poco teórica para vemos qué, qué puntos hay en esta desprotección. Y al final, básicamente, siempre lo estructura a nivel de cliente y servidor, pero podrían ser dos ordenadores, ¿no? Donde nosotros tenemos una serie de prioridades. Primero, determinamos una protección del servidor. En la conferencia de ciberseguridad se detallaba más que el servidor será el responsable de ofrecer muchísimas conexiones, como hemos visto por el ejemplo de Google, ¿no? O nuestro propio servidor donde tengamos nuestra web. Entonces, es el primer punto que tenemos que proteger por su capacidad de propagar estas conexiones. Si alguien nos instalara un malware ahí dentro, un programa informático con intenciones maliciosas, es el sitio donde podría expandirse mucho más rápido. Entonces tenemos que priorizar este tipo de equipos, los servidores. Pero no tenemos que perder de vista que siempre luego tenemos que proteger todos nuestros equipos. No tenemos que establecer ninguna conexión sin antes estar seguros de que nuestro equipo está seguro y no tiene ningún tipo de ataque malicioso, de programa malicioso, más bien dicho, que pueda propagarse luego a otros tipos de equipos, ¿no? Luego, estos dos equipos securizados pasan por una fase de aprobación y autenticación de la conexión, donde determina el servidor si conoce a este cliente y si le da permiso para conectarse. Entonces tenemos que comprobar que este protocolo esté definido correctamente.
y el establecimiento de un canal seguro. ¿Cómo definimos un canal seguro? Pues una de las primeras propiedades que tiene un canal seguro es que la información no viaja en claro, ¿no? Luego veremos más sobre el tema de cifrado y tal, pero es que no puede ser interceptada de primera mano directamente y leído su contenido de una forma en directo, sino que necesitaría un procesado inmenso que muchas veces no es viable y nos permite pues, proteger este tipo de datos que viajan en este canal, ¿no? Y luego siempre terminar las conexiones. Cuando, por ejemplo, en nuestra empresa detectemos que hay una conexión a las 3 de la noche, es digno de sospechar. Entonces, mucho cuidado con este tipo de comportamientos. Lo suyo, nosotros recomendamos siempre que se instalen ciertas políticas de forma que no se permitan conexiones anómalas en tiempos que estén fuera de un rango laboral, por ejemplo, o en un fin de semana a ciertas horas de la madrugada o cualquier cosa, porque posiblemente sean ataques remotos contra estas instalaciones, ¿no? ¿Cómo protegemos estos ordenadores? Pues nos tenemos que centrar, por ejemplo, en actualizaciones de seguridad de los programas que tenemos instalados y en el sistema operativo, ¿no? Aquí os pondré un poco el ejemplo de Windows. Si nosotros queremos ir a revisar estas actualizaciones, nos vamos al botoncito este de inicio, configuración, y nos aparecerá pues, el listado de configuraciones que existen, ¿no? Y nos vamos a esta que pone actualización y seguridad. Aquí a lo mejor se ve un poco pequeño, pero es la última, pone actualización y seguridad, Windows Update, recuperación y copia de seguridad, ¿no? Tiene todas estas configuraciones. Y posteriormente ya aparecemos en la ventana de lo que sería el Windows Update. Windows Update es el programa esencial de Windows que ofrece todas estas actualizaciones, ¿no? Que conecta con esta base de datos de los programas y el propio sistema operativo de Windows y solicita, ¿hay alguna actualización? Necesitamos parchar la seguridad y las descarga en nuestro ordenador para posteriormente instalarlas, ¿no? Que luego llegan estos reinicios que tenemos que realizar para que se actualice este sistema operativo. Y aunque sí, sé que son muy inconvenientes a veces y tal, son necesarios, ¿no? Porque muchas veces estamos parcheando la seguridad de ataques que se acaban de realizar y son muy perjudiciales y cuando se lanzan estos lanzamientos de seguridad son necesarios, muy necesarios. Entonces es Un recomendable. tic para hacer esto, que va muy bien, cuando el Windows nos indica que hay que hacer una actualización, nos permite programarlo, como si fuera el móvil, nos permite definir un horario. Entonces, perfectamente uno puede decir, bueno, si tengo una hora de comida, pues lo pongo a actualizar en esa hora de comida. Entonces lo Correcto. pongo de 1 a 2, que es un tiempo en el que cuando regreso puedo controlarlo. Lo que sí recomendamos es que esto se haga no más allá de 2, 3 días de recibir la notificación, porque lo que suele ocurrir es que esta notificación se hace porque ya hubo una vulnerabilidad que se ha demostrado que hubo una siniestralidad y que por lo tanto ya hubo alguien que ha sufrido este ataque informático, con lo cual ha perdido estos datos. Es muy importante porque si se considera que no es importante y se atrasa y se le resta el valor que tiene en el impacto del negocio, puede generar que finalmente entren a nuestros sistemas, roben nuestros datos y después no solo utilice la competencia, sino que el cliente diga, ¿cómo puede ser que algo que le confió a usted, por ejemplo, a un abogado, lo ha sabido otra persona? Si esto era de confidencia y era secreto profesional, ¿no? Y Ujú. esto es muy difícil de demostrar que no ha sido que lo hemos transgredido, que hemos sido indiscretos, sino que han podido acceder a este equipo. Por eso es tan importante esta recomendación que os está dando Yauma de actualizar los equipos cuando salen estas vulnerabilidades. Correcto. Además, como vemos aquí, como bien ha dicho Natalia, podemos configurar nuestras horas activas en las que estamos trabajando para que Windows entienda un poco, vale, aquí no tocaré nada, intentaré no realizar procesos en segundo plano porque a lo mejor pueden molestar a la persona que está trabajando,
pero sin embargo configurar pues, estas actualizaciones para que se lancen en un momento donde a nosotros nos convenga y nos sea más fácil, ¿no? También tenemos un conjunto de configuraciones avanzadas muy interesante donde podemos ir revisando que todo esté en orden y podemos darle más especificaciones a Windows para que a nosotros nos sea más fácil lanzar estas actualizaciones. Luego están el tema muy importante de los antivirus y anti-spyware, ¿no? Aquí hago un poco de distinción sobre todo por el tema de Pegasus, ¿no? Es un tema bastante de actualidad y tal. Y al final Pegasus es un virus de tipo spyware, ¿no? Nos está espiando un determinado dispositivo. Si bien es cierto que estos software antivirus ya vienen la mayoría de veces con estas funcionalidades, que detectan también programas maliciosos, que nos pueden intentar espiar, registrar nuestras teclas o cualquier otra cosa, es conveniente que nosotros cuando compremos este tipo de soluciones veamos bien el catálogo de funciones que nos ofrecen, ¿no? Y determinemos si es apta para nosotros o si tendríamos que buscar otra cosa. En este caso, también en Windows podemos encontrar partiendo desde el propio Windows Update, como he enseñado el proceso para abrir esta pestaña, tenemos esta pestaña de seguridad de Windows. Esta pestaña de seguridad de Windows nos va a dar pues, un panel de control muy rápido donde podemos echar un vistazo y ver a lo mejor posibles alertas o posibles avisos o si todo está en orden, ¿no? Y donde tenemos opciones para analizar la protección de antivirus, contra amenazas, protección de cuentas, el firewall propio de Windows, muy interesante para el filtrado de datos y controles de aplicaciones y seguridad del dispositivo. Todas estas funcionalidades nos ayudan a reducir este margen de exposición que tenemos nosotros contra este tipo de ataques que pueden ser muy variopintos y nos ayudan un poco a restringir ciertas conexiones, ciertas anomalías, ciertos procesos que nosotros podamos realizar o que se estén realizando sin que nosotros lo sepamos para aumentar nuestra seguridad. Tenemos en cuenta también que si bien Windows tiene estas soluciones antivirus, Windows ya está adaptado para que si nosotros compramos una solución endpoint, la pueda integrar en el propio sistema y delegarle estas responsabilidades a esta solución, ¿no? Integrarla de manera que nosotros lo vemos desde este panel central, pero se administra desde la propia solución antivirus estas funcionalidades que nosotros hemos comprado o adquirido aparte, ¿no? Luego, finalmente, hablar un poco del cifrado de los datos. El cifrado de los datos, sobre todo en nuestros datos confidenciales, es esencial sobre todo en dispositivos móviles, pero también en dispositivos fijos. Al final, el concepto de cifrado es poder tener protegidos los datos, pero tener estos recursos de acceso de copias de seguridad, por ejemplo, replicación de estos datos. Cuando ciframos un fichero, por ejemplo, lo que estamos realizando es crear una contraseña con la que este fichero pues irá cambiando sus datos de una manera que si alguien coge este fichero no lo podrá entender, ¿no? Para él serán ilegibles estos datos y sin esta contraseña, si está programada con un algoritmo correcto, incluso imposible de abrirlos, ¿no? ¿Qué soluciones podemos tener de este cifrado de datos? Pues hay soluciones muy típicas como pueden ser WinRAR, que ya nos permite comprimir estos ficheros y añadirles una contraseña si no quieren que accedan a él. 7zip, ¿no? Es una solución open source más o menos de este carácter. También ambos tienen una interfaz muy agradable y una funcionalidad rápida pulsando segundo botón sobre el fichero que deseemos comprimir o cifrar y ya directamente accediendo sobre este programa, no necesitamos abrir este programa. Luego tenemos la propia funcionalidad de Windows, que es BitLocker, que nos permite cifrar unidades enteras, ¿no? Esto resulta muy útil si nosotros tenemos un dispositivo, por ejemplo, portátil, que corre muchísimo más riesgo de que alguien haga una sustracción física, es decir, que nos lo roben, ¿no? Lo dejamos, yo qué sé, en el coche y el coche queda abierto y alguien nos coge este portátil, ya no solo el portátil, el valor que pueda tener el mismo, sino todos los datos que pueden estar dentro. Entonces, cifrar estos datos
y que se requiera una contraseña para acceder a estos es una garantía muy grande. También en temas de ransomware, por el tema del chantaje, ¿no? Ransomware no solo está pidiendo este secuestro, ¿no? Este rescate porque te ha secuestrado los datos, sino que además, si encuentra datos comprometidos, como se está conectando, siempre hay un cibercriminal que lo está controlando por detrás, a lo mejor te puede hacer un chantaje de que si no le pagas X, pues va a filtrar estos datos y se va a conocer esto de tu empresa, ¿no? Por ejemplo, pues si cifras estos datos, por mucho que te los haya secuestrado, no va a poder tener acceso a ellos porque se va a encontrar con esta barrera de que los tiene, pero no son legibles para él, ¿no? Y solo te puede pedir este rescate por los datos que tú a lo mejor tendrás redundado ya, tendrás una copia de seguridad, una replicación sobre ellos y no te preocuparán tanto en este estado, ¿no? Luego, AXCrypt también es otra aplicación muy interesante y con una interfaz muy amigable para el tema de cifrado, de ficheros, sobre todo a nivel de fichero. Y bueno, y sobre este tema, más o menos, se tienen diferentes soluciones. Es necesario que veamos las necesidades a nivel de empresa, de cómo necesitaríamos nosotros tener este cifrado, porque hay gente a que le interesa solo ficheros, hay gente que le interesa unidades, ¿no? Y hay un mercado de soluciones muy grande con diferentes características y con diferentes posibilidades, ¿no? Ahora vamos a hablar de las conexiones VPN, como hablaba Natalia antes, que, que me gustaría comentarlas porque son conexiones que ya tienen un nivel de seguridad y nos ofrecen prestaciones muy buenas, ¿no? Las conexiones VPN empiezan un poco teniendo un ordenador origen, nosotros contratamos el servicio, pues, por ejemplo, de una empresa que nos ofrece esta conexión contra su servidor y esta conexión, lo que está pasando es que para conectarnos a Internet primero pasamos por este servidor, ¿no? Cuando establecemos esta conexión, como vemos aquí, se establece de una manera punto a punto, es decir, con este servidor nos abre eh, una entrada especial para que solo nosotros nos podamos conectar ahí. Y por tanto, podemos implementar unos protocolos de seguridad que nos permiten tener un canal cifrado. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un canal cifrado, nosotros enviamos un paquete de datos. Por ejemplo, imaginemos que enviamos hola. De fuera no vemos hola. De fuera vemos pues toda una maraña de datos cifrados y legibles, ¿no? Y cuando un cibercriminal, como es este, intenta pincharnos este canal de comunicaciones, pues no puede porque no tiene esta clave de descifrado que hemos intercambiado entre estos dos puntos y solo ve pues toda esta maraña de datos que no le resultan de utilidad, ¿no? Fijaros qué Finalmente, importante es evitar el que pueda entender nuestra información y cómo comportamos y qué decimos y con quién conectamos, ¿no? De quiénes recibo correos electrónicos, por dónde navego, quiénes se conectan, ¿no? Es súper importante. De ahí que hablamos muchas veces y en el kit digital la configuración de VPNs está alcanzada como una de las soluciones. Y también todo el tema de los firewall. Hay firewall que son soluciones digitales, ¿no? Ya no ujú, es solamente el objeto físico que se instalaba antes. Y esta es una solución que también entra en el kit digital que nos permite no solo conectar, sino, por ejemplo, una cosa tan sencilla como separar la red Wi-Fi que utilizan los empleados, los socios o los administradores de la sociedad y aquella Wi-Fi que compartimos con los empleados. Este es un recurso muy interesante en restauración. Por ejemplo, que tengo los camareros cogiendo las comandas en los iPad o en los smartphones y entonces tener separado y que nadie pueda acceder nos permite que, por ejemplo, no puedan saber las horas picos de trabajo, que si bien se esperan, pero no es lo mismo una hora en la que sirvo cafés, que tengo un determinado ingreso, que una hora de cenas o que una hora si tengo un evento social. Entonces, es proteger realmente el negocio de lo que estamos hablando, ¿no? correcto. Luego más, también he dedicado un conjunto de diapositivas, hemos dedicado un conjunto de diapositivas a verlo más en detalle, porque las soluciones firewall son soluciones que hoy en día son muy interesantes y nos ofrecen muchas prestaciones de seguridad, ¿no?
Luego hablábamos un poco de este cifrado de extremo a extremo, perdón, que al final lo que está garantizando es que este canal entre estos dos puntos, origen y destino, pues siempre desde el exterior no sea accesible, no sea legible, y evitamos estos ataques, como hemos comentado antes, contra la integridad. Cuando interceptaba esta información, este correo, por ejemplo, le cambiaba el número de cuenta y tal, o contra la confidencialidad, ¿no? Del mero hecho de abrir un determinado conjunto de datos que no estaba destinado a ti y tú tienes esta información que no te corresponde, ¿no? El mensaje, como he explicado, viaja al destinatario de una forma cifrada, y reduce esta posibilidad de interceptación, extracción, pues todos estos tipos de ataques por el hecho de que está cifrada y para alcanzar la contraseña lo mejor es inviable, ¿no? Siempre se pueden lanzar ataques para descubrir estas contraseñas, pero seguramente visteis a nivel en la conferencia de conexiones de ciberseguridad, perdón, que teniendo una contraseña robusta necesitas un cálculo computacional tan grande que a lo mejor te llevaría cientos o miles de años encontrar esto y no es nada viable, ¿no? Entonces, cuidado con este tipo de vulnerabilidades. Ha hecho muy bien Natalia de exponer este tema de separar las redes Wi-Fi, porque aun teniendo esta red segura de punto a punto, si nosotros ya tenemos un atacante malicioso ahí dentro, se puede hacer pasar por este proveedor de red, interceptando las comunicaciones desde el principio, y así todo este canal no se elaboraría y no serviría para nada. Se elaboraría contra este atacante malicioso, evidentemente, y este atacante lo reenviaría suplantando la identidad de nuestra contra esta empresa proveedora, pero vería todos los paquetes. O sea que muy importante el analizar de tener bien separadas estas redes y tener claro, como hemos visto antes, que no tengamos ningún proceso sospechoso que nos está consumiendo demasiada cosa, que se conecte a un sitio que nosotros no entendemos para evitar estas posibles vulnerabilidades, ¿no? Y luego otro parámetro muy interesante de las conexiones VPN es el siguiente. Nosotros, cuando nos conectamos a Internet ve la dirección IP de nuestra casa, de nuestro domicilio, por ejemplo, de nuestra empresa, si estamos en la empresa, ¿no? Y nos puede localizar ahí. Pero si nosotros nos estamos conectando contra un servidor VPN, creamos este canal cifrado, nuestra conexión primero viaja contra este servidor VPN antes de llegar a Internet. ¿Y qué está pasando? Que nosotros, lógicamente, no nos estamos conectando desde nuestra casa. Desde Internet, cuando intentan ver nuestra dirección IP, intentan localizarnos, ven la dirección IP del servidor VPN, ¿no? Entonces, ahí también estamos protegiendo un poco más esta confidencialidad de la que estábamos hablando antes. Como hemos dicho, nuestra ubicación lógica pasa a ser la del servidor donde nos hemos conectado, la de este proveedor de servicios VPN. Y aquí comentar que existen diferentes VPN, también van un poco relacionadas con las necesidades que tengamos, ¿no? Hay más a nivel móvil, a nivel doméstico, hay VPNs a nivel empresarial. Aquí voy a poner un poco de ejemplo. Estas tres, por ejemplo, son a nivel más doméstico, tienen una aplicación para móvil, ¿no? Y tenemos estas soluciones para nuestro uso como usuario. Nosotros, por ejemplo, desde firewalls, como podría ser el firewall de Sophos, podemos establecer una conexión contra este tipo de dispositivo que describiremos un poco más tarde, que ya es un dispositivo de seguridad que nos permitiría desde nuestra casa, por ejemplo, si yo quisiera teletrabajar, conectarme a VPN contra este dispositivo que está en la empresa y trabajar accediendo a la red de la empresa con los datos que yo necesite, ¿no? Y protegido por estas prestaciones de seguridad de este firewall como Sophos o hay miles, ¿no? Es Y para puede poner ser un ejemplo. Cisco, puede ser MikroTik, hay Sí, un Palo montón de Alto, soluciones, Palo cualquier... Alto. Sí, sí, sí. Todo dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Porque también, a ver, esto de las conexiones y la manera
tenemos que analizarlo como si fuera el coche con el que nos trasladamos, ¿no? Entonces ahí yo puedo decidir, me vale trasladarme en un 600 o necesito una Ferrari, o necesito un Exactamente. Audi, o necesito un, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, ¿vale? Es muy importante que para esto contemos con alguien de nuestra confianza que entienda el tema y nos lo diga y no que intentemos comprarlo por Amazon o por alguna tienda mayoritaria, porque el problema es que después configurar estos equipos, si no han sido bien configurados, es haber tirado el dinero porque no se implantará una solución como corresponde. Entonces es mejor tener un equipo que yo pueda gestionar o que mi técnico, mi persona de referencia pueda gestionar y de esta forma darle mayor uso. Sí, como dice Natalia, cada una de las empresas es un caso de estudio. Entonces, antes de comprar nada, primero tenemos que entender muy bien nuestras necesidades. A nivel de datos, a nivel de los usuarios que tendremos, ¿no? Pues todos estos distintos parámetros, tenerlos muy claros y a partir de allí ya buscar soluciones que cumplan con estos propósitos que necesitamos, ¿no? Luego, finalmente, también poner el ejemplo de que las VPNs no solo se pueden lanzar contra firewalls o tener VPNs domésticas, sino que también se pueden lanzar desde, desde servidores como el servidor de Azure, que está Ujú. en la nube, ¿no? Desde allí podemos tener acceso a todas las funcionalidades de, por ejemplo, las máquinas virtuales, pues toda esta logística que nos pueda ofrecer servicios como los que hemos visto antes en la nube, pues también la podemos conectar con nuestra empresa y resulta muy interesante esta integración entre, por ejemplo, a nivel de copias de seguridad o a nivel de redundancia, ¿no? Como hemos explicado antes, de tener datos movilizados en otro sitio por si hubiera un incidente, como ha explicado antes Natalia, que no solo lo tengamos localizados en un sitio y no podamos recuperarlos porque el incidente ha afectado, yo qué sé, a toda la zona de la empresa, por ejemplo, o no. Pues si lo tenemos geográficamente distribuidos, tenemos este doble acceso y tenemos esta capacidad de rescatarlos por otra parte que también está securizada, por ejemplo, Exacto. en Azure está securizada bajo la responsabilidad de Microsoft, ¿no? Y Sí, también hay que mirar que está securizado los accesos, sin embargo, por ejemplo, la seguridad del dato es una responsabilidad del usuario que configura sus propias máquinas virtuales. correcto. Entonces, cuando uno dice, lo tengo en la nube, que esto también puede ser en la nube de Amazon o en la nube de Google, lo que tenemos que analizar es cómo hemos protegido esos datos. Y por eso de ahí el tema de los antivirus son los servidores cloud, ¿vale? Por esto, el tema de quién se puede conectar a esa nube y quiénes tienen los accesos. Y esto también es parte de la configuración de los VPN. Por eso os recomendamos mucho que en el día de hoy cojáis los conceptos básicos como para poder pedir a un especialista o a un técnico informático, porque no se necesita que sea un especialista en ciberseguridad, se necesita que sea alguien que conozca la realidad de cómo funcionan estas redes y pueda asesoraros. Porque aquí la clave está en pensar el riesgo y pensar en cómo se accede a esto tan importante, ¿no? Bueno, ahora pasamos al tema de soporte remoto. Las soluciones de soporte remoto son soluciones que permiten que un técnico, por ejemplo, un técnico informático, una persona que tiene más conocimientos en informática, pueda asesorar pues, a una determinada persona de nuestra empresa que no tenga estos conocimientos, ¿no? Que necesite alguna solución, tenga una determinada problemática y tal. ¿Cómo funcionan estas soluciones de soporte en remoto? Pues básicamente se instalan o dos programas o se usa una interfaz web donde hay un intercambio de un código, ¿no? De un código de acceso y una autorización por parte de esta persona que necesita esta asesoría, esta ayuda para el técnico que éste pueda conectarse a su ordenador y realizar las operaciones que necesite de una forma remota, ¿no? ¿Qué soluciones podemos encontrar? Pues aquí, por ejemplo, pongo tres ejemplos.
Pongo AnyDesk, TeamViewer y ConnectWise, ¿no? Son los 3 ejemplos más... Son las soluciones más comercializadas en el mercado, pero hay Exactamente. más, claro, claro. Hay muchos más De y hecho, hay como... de código abierto. Lo que pasa es que no podemos Sí, garantizar que esas soluciones de código abierto no tengan una puerta detrás de acceso. Por eso es que exactamente. hablamos de estas que muchas veces me dicen, ¿por qué siempre estamos dando soluciones de pago? Pues porque realmente se requieren. De hecho, estamos hablando de soluciones que pueden costar 10 euros al mes. Si yo me tengo que conectar mucho, 10 euros al mes y me ahorro los gastos de movilidad, ¿no? Que ya con lo que vale la gasolina va bien. Y el tiempo y tal, pues está justificadísimo, ¿no? Entonces, es importantísimo que busquemos herramientas que nos permitan flexibilidad, pero que también nos den la seguridad en esa conexión, ¿no? Sí, y sobre todo hay que evaluar siempre, como ha dicho Natalia, de que escoger una solución open source o escoger una solución pues profesionalizada y vendida por una determinada entidad, hay una diferencia clave y es tener este soporte técnico de la empresa que te lo vende, sobre todo, ¿no? Porque en caso de que haya una problemática, siempre tenemos a alguien más a quien consultar, que es el proveedor de estos propios servicios. Esto es muy interesante en todas las soluciones de las que hemos hablado, ya sea, por ejemplo, la VPN que acabamos de ver. Entonces, siempre un poco repitiendo lo mismo es analizar las necesidades de nuestra empresa, ver qué solución se adapta más y ver sobre todo que tenga las prestaciones y el soporte técnico que nosotros necesitemos, ¿no? Ujú. Bueno, ahora vamos a hablar un poco ya a nivel de usuario de el tema de navegación segura, ¿no? Cómo con estas conexiones nosotros qué cosas podemos hacer más, qué acciones podemos tomar para que nuestra navegación, los sitios donde debamos consultar, la información a la que debamos acceder, pues securizarlo lo máximo posible. Es decir, intentar no caer en ciertas vulnerabilidades o en ciertos ataques que podrían realizar sobre nosotros. En primer lugar, hablaremos un poco del tema de páginas web, ¿no? Tema de páginas web, nosotros solemos navegar mucho pues para distintas aplicaciones, para conseguir información cuando nosotros tenemos dudas, ¿no? Tal. Pues tenemos que fijarnos siempre que cuando consultemos una determinada página, las direcciones sean de confianza. Tenemos que revisar las URLs. Las URLs son las direcciones web y se encuentran en nuestro navegador en la parte superior, ¿no? Y nos pueden ya dar una pequeña referencia directamente de si un sitio web puede ser seguro o no, basada en si tiene, por ejemplo, un certificado SSL, ahora lo veremos, ¿no? Pero también mucho cuidado con los nombres. Es decir, los atacantes cuando tienen que atacar sobre el tema de webs para hacer suplantación de identidad, intentan clonar o intentan asemejarse lo máximo posible, creando dominios por ejemplo, Google, yo qué sé, Facebook, cualquier cosa así, para que la gente pique, entre en su página web y a partir de allí, pues, realizar distintos ataques, como puede ser obligarle a que se descargue un programa, secuestrarle el navegador y hacer que tenga una actualización de seguridad y manipularle el ordenador, ¿no? Todas estas cosas hay que ir con cuidado. Ya primero confirmemos pues estas direcciones, ¿no? Luego lo que estábamos hablando del protocolo HTTP contra el HTTPS. Si vemos aquí en detalle, vemos que HTTPS está tachado. ¿Qué diferencia hay entre HTTP y HTTPS? Los dos son los protocolos de navegación web, pero sin embargo HTTPS, ¿no? Con la S final, es un protocolo que ya está cifrado, ¿no? Quiere decir que una persona se ha instalado un certificado SSL de alguna de las diferentes fuentes que de alguna manera está indicando que esta conexión contra este servidor irá con un intercambio de llaves y por tanto irá cifrada, como hemos visto en el canal de la VPN, más o menos funciona por el estilo, ¿no? Son diferentes protocolos, pero el concepto es el mismo. Hay un intercambio de llaves primero y luego esta información pasa a ir cifrada. Entonces es muy difícil de interceptar por una persona que no tenga estas llaves. Una cosa Aquí muy importante es que también esto del certificado es otra solución del kit digital,
¿vale? Sí. Del certificado de las webs. Entonces, si no tenéis actualmente vuestras webs un certificado de conexión segura, que es bien interesante, ya que da tranquilidad a quien navega, ¿vale? Por esto que está contándoles Jauma, es importante aprovechar este año para probar el impacto que tiene si entra más gente, si entra menos gente, y el año que viene ya invertir a conciencia en esto. Es un certificado que realmente no es caro y que da prestigio a la entidad. O sea, es como invertir en marca, ¿no? En definitiva. Sí, sí, sí. Además que directamente a nivel de conexiones también se nota. Es decir, una persona cuando no ve un certificado SSL empieza a sospechar de que pueda haber algo malicioso. No necesariamente hay algo malicioso si no hay un certificado SSL, pero claro, es una de las cosas que nosotros desde aquí ahora mismo estamos recomendando revisarlo, ¿no? Y es por algo. Siguiendo un poco con la conferencia, estábamos con el certificado SSL. Cuando no tenemos este certificado, el propio navegador, aquí por ejemplo he utilizado Google Chrome con capturas de referencia, pero hay diversos navegadores y también nos indicarán los más populares que no existe este certificado, que cuidado con esta conexión que no puede ser segura, cualquier cosa, ¿no? Y por ejemplo vemos esta diferencia entre los certificados. Aquí nos está diciendo directamente no es segura, no es segura esta conexión, no está este certificado y sin embargo cuando vamos a Google mismo tenemos este SSL con este candadito que nos está indicando que sí, que aquí tenemos un certificado seguro y si pulsamos encima nos está diciendo esta conexión es segura, aquí hay estas cookies y esta configuración del sitio, pero aquí ya hay una entidad que está garantizando que la conexión sea segura, ¿no? Pero como siempre, hay ambas partes. Cuidado, porque también cualquier persona puede adquirir un certificado SSL. Es decir, Puede si bien, utilizarlo para engañar la seguridad del entorno y así coger los datos. A esto te refieres, exactamente, ¿no? O sea, exactamente. Yo todos podemos, como, los buenos y los malos, cogerlos. exactamente. Si yo soy un atacante malicioso y quiero que mi web pique más personas, claro, yo le instalaré un certificado también. Hay certificados gratuitos, no son muy recomendables, pero hay certificados gratuitos que dan el pego. Y yo puedo intentar engañar a la persona instalando este certificado e intentando hacer que la página se parezca lo máximo posible a la página que estoy intentando suplantar o donde estoy intentando que pique la gente, ¿no? Entonces, un certificado SSL, si bien es necesario, no es suficiente para tener toda esta protección que Claro. necesitaríamos para la página web, ¿no? Para el acceso a páginas web. Luego hablamos un poco también del tema de correos electrónicos, ¿no? Y que van muy relacionados, muy de la mano con con estos ataques de phishing que recibimos constantemente y que nuestras bandejas de spam hacen el máximo trabajo posible para filtrarlos, pero aún así a veces se cuelan, ¿no? Entonces, un poco en estas diapositivas hablaremos de cómo podemos detectarlos y en qué nos tendríamos que fijar para hacer esta detección, ¿no? Cuando estamos navegando ya en nuestras bandejas de correo intercambiando este tipo de mensajes. En este caso, voy poniendo ejemplos también. En primer lugar, muy importante revisar los remitentes. ¿Cuál es el origen de este correo, ¿no? Si nos están enviando un correo, por ejemplo, aquí estamos de PayPal, um, y nos lo envía alguien que se llama ultra David no sé qué, esto es sospechoso, ¿no? Y con un enlace y todo, ya directamente esto lo tenemos que descartar, ¿no? Luego están tema de faltas ortográficas muy notables y sentimientos de urgencia, ¿no? Vemos aquí una carta de la Universidad de Santiago, ¿no? Con B con B con B de burro, con B de Barcelona, ¿no? Que ya nos está pues dando una Y el especie nombre de, Santiago en minúscula, sí, ¿no? Que decir, la universidad no va a tener estos errores nunca. no, y Es sobre su todo, marca. exactamente, este tipo de correo se genera un correo genérico muy cuidadosamente para las personas y luego se van refiriendo a nivel personal a cada uno de los usuarios, pero no suelen haber estas faltas de ortografías o incluso podemos encontrar también gramaticalmente errores, ¿no? Pues no suelen estar así porque hay una persona detrás que se ha cuidado de, como ha dicho muy bien Natalia, respetar la marca esta de la casa,
la visión que se tiene de la casa, pues cuidando muy bien la estructura y el contenido de este correo electrónico. O sea que es otro, cuando vemos estos errores, son otras características de las que debemos sospechar ya directamente, ¿no? Luego, como he explicado un poco antes, el uso de referencias genéricas, ¿no? Cuando alguien se tiene que referir a ti y tiene estos datos tuyos, no va a decirte contribuyente o cliente, una cosa de estas, porque él tiene tus datos personales y ya va a ir enfocado un poco a ti, ese correo, si de verdad existe esta urgencia de tener que contactar contigo por correo electrónico. Entonces ya te está contactando por tu nombre o incluso a veces te confirma que es esta entidad añadiendo DNI o cualquier cosa así y ya va más a determinar que eres tú, ¿no? Entonces, mucho cuidado también con estos estimados contribuyentes, estimado cliente, ¿no? Todo este tipo de referencias genéricas que puede ser sospechosa, ¿no? Luego, ficheros adjuntos. Aquí vemos un ejemplo de un fichero adjunto. La mayoría de veces cuando recibimos un fichero adjunto y que va un poco relacionado con este sentimiento de urgencia, revísalo aquí, ¿no? O te hacen este chantaje de, te han puesto una multa, mírala, ¿no? Por ejemplo, pues es Sí, porque... son acciones que a uno lo pone nervioso y quiere Sí. verlo sí o sí porque tiene mucho miedo de las consecuencias, ¿no? Exactamente, están apelando a este sentimiento de impulsividad que cuando nosotros nos dan miedo, nosotros nos Sí, es como enfadamos. una suerte de manipulación hasta un punto, ¿no? Yauma, Exactamente, porque hace que uno actúe de algo que no, no haría habitualmente, sino que analizaría con cuidado, pero frente a la urgencia, exactamente. Se están hacia la inseguridad, aprovechando, logran que actuemos de una manera que no actuaríamos si no tuviéramos todos estos condicionantes que nos ponen alrededor, ¿verdad? claro, claro. Y entonces estos ficheros adjuntos seguramente sean algún tipo de malware. Cuando estamos Exacto. descargando estos ficheros adjuntos y nos surge hacer este clic rápido y ver esta imagen de chantaje o esta notificación de Hacienda o cualquier cosa de estas, es porque ahí dentro hay algo más. No solo hay esta notificación de Hacienda, sino que puede ver un fichero de texto con un malware inyectado por detrás o incluso directamente a un malware, nosotros le damos clic, no vemos nada, ¿no? Y por detrás se ha empezado a ejecutar un proceso que a lo mejor nos está espiando o está intentando tener el control de nuestro dispositivo para acceder a nuestros datos, ¿no? Luego, mucho cuidado también con los enlaces no oficiales, es decir, cuando estamos redactando un correo, cuando estamos redactando un documento de Word, por ejemplo, nosotros podemos poner estos enlaces con el nombre que querramos, que luego, si vemos más abajo, apunten a un sitio totalmente diferente del que esperábamos, ¿no? También están intentando apelar a este sentimiento de urgencia, como hemos explicado antes, para que demos el clic rápido, porque una persona que da el clic rápido no se va a fijar en estas cosas, pero sí, básicamente, muy básicamente, si nosotros pasamos el cursor por encima, ¿no? Aquí se ve la imagen de cómo el cursor está por encima. Ya en la mayoría de bandejas de correo, ya sean por navegación o locales, ya veremos que esto nos está llevando a una determinada URL. Y es necesario revisar si esta URL de verdad es la URL de la entidad que nos está enviando el mensaje o si aquí en medio hay algo raro, ¿no? Entonces, También os quería recomendar un poco para avanzar y tampoco enredarnos tanto con el tema del phishing, que es un tema de mm, ciberseguridad, ¿vale? Es recomendaros que miréis en la página del INCIBE y comunicados permanentes. Ayer sacaron un comunicado en concreto sobre una técnica que se llama smishing, que es que te llaman por teléfono suplantando, y en este caso era un banco. Y ayer ocurrió mucho y con esta manera lograron que las personas aprobaran transferencias sin darse cuenta y después, claro, como lo ha hecho el mismo dueño del dinero, no hay correcto. manera de recuperarlo. Es muy importante y esta también es una solución en el kit digital que tenéis en ciberseguridad, porque hay softwares que se pueden contratar para entrenarnos este razonamiento, este ojo, porque ahora esto que está contando Jaume, tan fácil de ver y tan sencillo y tan rápido de detectar, pues si uno no tiene el chip puesto, es
bastante complejo porque en el día a día nos comen las prisas, nos comen el limpiar la bandeja de entradas, nos come correcto. quien nos espera. Y entonces esto que hoy Yauma nos estaba presentando, nos lo olvidaremos, ¿vale? Nos lo Sí, 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 olvidaremos sí. porque somos así, lo que no empleamos, ¿no? Es cuántos de vosotros habrá pasado que estudiáis un idioma y que luego no lo empleáis en 2 años y entonces os dais cuenta de cuando necesitáis hablarlo, ostras, ¿y cómo se hacía esto? ¿Y cómo usaba esta estructura, ¿no? Y cómo esto es muy habitual. Entonces, un poco lo que pasa con esto del phishing es esto, ¿no? Que realmente vale la pena invertir horas en formarse. Y digo horas porque se puede organizar en un sistema que sean 5 minutos diarios, pero necesitamos continuidad. Sabemos que los hábitos requieren por lo menos 25, 21 días, dicen, pero para algo que sea hacer laboral corresponde hacerlo durante 5 semanas para que tenga el efecto real de coger la conciencia y estar atento a esto, ¿no? Me gustaría saber si tenéis alguna duda o alguna consulta o algo que os interesara que veamos, más que nada de cara antes a que miremos que nos queda, creo que ya nos queda ya aún el tema del cifrado, ¿no? Ahora, siguiendo esto, dame un segundito, ahora compruebo. Ujú. Sí, gestión de datos y cifrado, Exacto, exactamente. Sí, sí, vale. sí, sí. Bueno, entonces, nada, estas revisiones, más que nada, pues nos quedan 20 minutitos y me gustaría darles tiempo Sí, a las preguntas, ¿no? claro, por supuesto. Estos son los tics importantes del correo electrónico. Revisar el Sí, remitente si lo conozco, si tiene faltas de ortografía, si hay un sentimiento de urgencia, si usan nombres o referencias genéricas, apreciado colaborador, apreciado amigo, ¿no? Si tenemos fichos adjuntos, si tenemos enlaces no oficiales, ¿vale? ¿Qué elementos son los que me despertarían una sospecha, ¿no? exactamente. Y luego un poco lo que, como has dicho tú, Natalia, muy bien, pues podemos seguir sospechando y no tenerlo claro, pues siempre intentar hablar con esta persona que está intentando contactar con nosotros, Exacto. sobre todo no difundir este mensaje, muy importante, no propagar este mensaje de coger y decir, ¿Qué nos hey, ha pasado? No lo puedo esto es abrir. phishing, No lo puedo y abrir, lo, por y lo favor, envío algún aquí y allí. compañero y entonces lo envío a Exactamente. 30 personas. Exacto, Y ¿no? no, 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 dejamos este mensaje, creamos un mensaje nuevo y hablamos directamente con la entidad o si puede ser llamamos, me has enviado este mensaje, sí, seguro que llevaba esto y esto y esto. Siempre tenemos otros medios para confirmarlo y esto es muy importante de Y, tener, y es importante que en esta época que todo lo hacemos digitalmente y que hemos perdido ese contacto directo, recuperemos esto de la llamada telefónica, recuperemos esa pregunta al compañero, recuperamos este contacto exacto. directo que muchas veces nos evitan, ¿no? De una situación más compleja. Pues seguimos a la siguiente slide, ¿vale? De recomendaciones. Sí, El tema de las contraseñas guardadas en el navegador. que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? La pregunta que hemos lanzado Exacto. antes. Recomendamos sobre todo los gestores de contraseñas en este caso. ¿Por qué? Porque los gestores de contraseñas son lugares, son programas donde nosotros almacenamos estas contraseñas Ujú. y que irán cifrados con una contraseña maestra que solo tendremos nosotros y de esta manera, aunque haya una filtración, cuando tengan este fichero no podrán entrar en estas contraseñas, ¿no? Y ya estamos poniendo un nivel de seguridad sobre un atacante que pueda entrar en nuestro ordenador. Si bien podría coger el navegador y volcar estas contraseñas, no podría entrar aquí porque le faltaría esta contraseña maestra que solo sabríamos nosotros, ¿no? Aquí ponemos 3 ejemplos de diferentes programas. Hay programas, como ha dicho Natalia muy bien en anteriores soluciones, open source y hay programas que nos ofrecen empresas y hay que evaluar siempre qué nos interesa, si necesitamos un servicio técnico detrás, sobre todo por el tema de los cifrados. Yo siempre recomiendo tener un servicio técnico detrás porque se pueden ensuciar mucho las cosas si perdemos esta clave maestra o cualquier cosa y luego ya no Exacto, tenemos nada que hacer, ¿no? exacto, exacto. Luego, tema de datos bancarios muy importante, ¿no? Ahora se está utilizando mucho las plataformas de pago donde nos solicitan los números de tarjeta cuando tenemos que pagar y nos dan esta opcioncita de aquí, de guardar esta tarjeta para compras futuras. ¿La tendríamos que poner? No. Pues es conveniente que no la pongamos. ¿Por qué? Porque si bien nos facilita que nosotros en una compra futura
pues esta tarjeta ya tengo los datos puestos y no tengamos que introducir siempre estos datos. Si esta página web tuviera una filtración de datos, ya no solo filtraría nuestros datos personales y referentes a nuestra cuenta, domicilio, lo que fuera, por tema de direcciones de envío, sino que además filtraría estos datos de las tarjetas. Y como he explicado antes, no solo se venden correos por internet, sino que si se sabe buscar bien, se venden tarjetas, datos bancarios, se vende cualquier dato que puedas imaginar que hayas introducido en una web, ¿no? Entonces, mucho cuidado, porque esto a lo mejor nos toma un par de segundos y nos va a tomar un par de segundos siempre, pero siempre nos va a dar más seguridad que no tenerlo guardado en una entidad ajena a nosotros, ¿no? Luego, la generación de contraseñas robustas, muy importante. Esto se vio en ciberseguridad y he dado 2 pinceladas. Básicamente, tener un mínimo de caracteres, que sean, ahora mismo, si no voy mal, el análisis, está la empresa High Five que siempre hace su reporte de análisis de ataques de fuerza bruta con este tipo. Creo que están sobre 14, si no voy mal, ¿no? Sí. Se hablaba tradicionalmente sobre 8, pero ahora ya está sobre 14, ¿no? ¿Qué pasa? Que se van probando muchas combinaciones con la tecnología que se tienen ahora de tarjetas gráficas y todo, por el tema del procesamiento, y se intentan romper estas contraseñas, ¿no? Lo suyo sería elaborar contraseñas de 14 caracteres, alfanuméricas, mayúsculas y minúsculas y De hecho, caracteres si queréis especiales. mirar en nuestras redes sociales, puedes buscar ITCM Solutions tanto en Instagram, en Facebook como en LinkedIn y ahí encontraréis material que os puede servir para tenerlo más claro, ¿vale? O nos podéis escribir y os lo pasamos. Y luego el tema de compartimentar las cuentas que usamos, ¿no? Si el contenido es para uso empresarial, si es familiar o si simplemente lo uso en los portales para compras, ¿no? Es importante tener distintas cuentas. Sí, básicamente es el concepto de siempre de no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Es decir, Exacto. cuando nosotros estamos utilizando el correo empresarial, no vayamos a hacer temas domésticos, porque no solo nos afecta a nosotros, sino si nos entrara un malware afectaría a toda la empresa, ¿no? Entonces, tener muy en cuenta de tener usuarios distintos, emplear distintos correos para nuestros diferentes propósitos, y así evitamos exponer por nuestro comportamiento a nivel doméstico, por ejemplo, el ámbito empresarial o viceversa, Exacto, ¿no? exacto. Pasamos a un poco a las soluciones que tenemos. Ahora hemos hablado a nivel de usuario, ¿no? Y ahora pasamos un poco a nivel ya empresarial, ¿no? Primero, Empresarial basta con que tengamos 5 empleados, ¿vale? Lo digo para sí, que sí, sí, tengáis claro que no estamos hablando de unas multinacionales, estamos hablando de tiendas, de oficinas, de despachos, soluciones corre- que realmente podamos implantar, ¿no? correcto. Como hemos hablado antes, nosotros damos la pincelada general de estas soluciones, pero luego estas soluciones son escalables, es decir, parten desde un grupo muy pequeño a grupos muy grandes según nuestras necesidades de la empresa. La función principal, hablamos de control de acceso. Pues la solución de control de acceso lo que hace precisamente es controlar el acceso, es decir, es restringir o permitir a determinados usuarios que entren a ver determinado contenido, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Pues, por ejemplo, ahora lo veremos más adelante con servidores como de controladores de dominio, ¿no? ¿Cómo se hace este control de acceso? Primero, tenemos que determinar que este usuario que se está conectando es de confianza, y luego, si es de confianza, pues determinar a qué puede acceder y qué no, porque también están luego estos roles de acceso que estamos determinando, ¿no? Entonces, esta autenticación y el control de acceso que se combinan en una sola operación. Y luego, distintos métodos de autenticación que tenemos que tenerlo en cuenta. Esto también va un poco más abordado a ciberseguridad, pero pincelada muy rápida. Tenemos diferentes métodos de autenticación aparte de la contraseña tradicional, ¿no? Tenemos escaneadores biométricos, llaves físicas, electrónicas, dispositivos de tokens que nos van generando claves aleatorias durante un tiempo, están sincronizados, ¿no? Estos son los dispositivos de token que usa, por ejemplo, los bancos, ¿vale? Lo digo Exactamente. para que veáis un ejemplo Sí, sí, concreto sí, sí, sí. que lo empleáis a diario, ¿no? Muy bien. Y diferentes mensajes. Luego, sobre todo, el doble factor de autenticación, es decir, nosotros nos solemos autentificar con algo que conocemos que es nuestra contraseña, pero también hay
cosas que somos, que por ejemplo es utilizar escaneador biométrico, la huella dactilar con el móvil, que Hay ahora también se muchos está usando portátiles, de mucho. hecho, que tienen todo esto Exactamente. ya configurado, ¿no? Y luego algo que tenemos, como puede ser nuestro móvil, que es lo que ha dicho muy bien Natalia, que nos envía el mensaje del banco, ¿no? Y no nos lo envía directamente a nuestro equipo, y así si un ciberatacante tiene acceso a nuestro equipo, a lo mejor no lo tiene a otro dispositivo, ya no puede seguir con su Exacto. ciberataque, ¿no? Entonces es muy importante pues hacer este doble o incluso triple, si os lo podéis permitir, factor de autenticación para Ujú. verificar que somos nosotros que realizamos las operaciones. Luego, un poco lo que hablaba antes de los servidores de controlador de dominio, se instalan a nivel empresarial, al final son un servicio central, ¿no? Que nos permite en un servidor llevar operaciones de control de accesos, control de políticas, ¿no? Implementar diferentes políticas de seguridad, accesos, diferentes configuraciones adaptadas al perfil de los usuarios de nuestra empresa y de una forma centralizada. Es decir, nosotros establecemos esto y se propaga a todos los usuarios y no tenemos que ir usuario por usuario pues enviando esta conexión. Estos son algunos Una cosa ejemplos, muy ¿no? importante es que para tener un controlador de dominio no es válido cualquier sistema operativo. No, Entonces también es muy importante que si yo tengo un ordenador, consulte, es tan fácil como y mismo en la tienda que lo compre, si es una tienda física, lógicamente, y si no a un amigo informático, que le pregunte qué sistemas operativos me permite configurar un dominio para tener una red con los equipos de mi oficina. Y la respuesta es el Windows Pro, ¿vale? O también hay una versión de Apple Pro para construir entornos que se puede emplear. Lo que es muy importante es analizar que todos los equipos cuenten con el mismo sistema operativo, ya que después me va a dar incompatibilidades o no me va a permitir sumar un determinado equipo en el dominio, ¿vale? Entonces esto tiene exactamente. que estar bien diseñado, ¿vale? Es una solución centralizada, pero es verdad, tiene que estar muy bien diseñada de base y bien pensada para que no nos encontremos con estas barreras luego, ¿no? Y Como veis, con... conexiones seguras es un tema bastante técnico, ¿no? Lo Sí, 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 intentamos sí, sí. evitar, pero no se puede. Sí, 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 hay cosas que al final... Hay que caer en ellas, ¿no? Luego están el tema de logs Que de es un log. conexión, que al final son registros, ¿no? Estamos hablando de registros de, como podría ser cuando fichamos, ¿no? Estamos creando un registro de entrada, pero en vez de que este registro se hace a nivel físico, pues se está haciendo a nivel digital, o se está haciendo sobre un fichero y este registro pues consta de las fechas y del tipo de conexión que se ha realizado, podemos identificar los usuarios, ¿no? Un poco examinar estos eventos y teniendo acceso al registro, determinar el correcto funcionamiento de los sistemas de autenticación, vemos si no se han sobrepasado estos sistemas que hemos explicado antes y detectar posibles intrusiones o acciones malintencionadas, ¿no? Luego estamos hablando de soluciones cortafuegos. Las soluciones cortafuegos o firewall que estábamos hablando, que es lo que ha dicho Sí, Natalia, tenemos que pensar que es como un muro que hace que no puedan acceder a los ordenadores de la empresa, ¿no? Es como cuando yo en la empresa pongo una alarma de seguridad y entonces solo podrá entrar aquel que sabe quitar la alarma y tiene la llave. Esto correcto. funciona de la misma manera. Entonces, esta idea de tener un firewall que puede ser una solución digital o física, ¿vale? Si es digital, entrará en el kit digital podrá perfectamente ayudar a que no se entre ninguna persona a nuestro servidor o a nuestros ordenadores sin que tenga la autorización, sin que ese equipo esté habilitado para ello, ¿no? Sí. Aquí es un claro elemento de las comunicaciones seguras porque está diseñado para registrar estas conexiones que entran y salen de nuestras redes de la empresa y aplicar políticas sobre estas conexiones. Es decir, yo no quiero que, por ejemplo, mis empleados estén mirando Netflix mientras trabajan, porque no, pues podemos realizar estas prohibiciones o justo lo contrario, no queremos que desde fuera se conecten a determinadas cosas de nuestro servidor, ¿no? Ir pues cortando todo este tráfico que entra o que sale de manera que se adapten los perfiles necesarios para nuestros empleados o para la empresa en general, pero sin penalizarles a la hora de que puedan obrar, Acá bueno, la, de que puedan realizar acá su la clave trabajo. está en que gestionemos
la navegación de una manera segura para que nuestro personal pueda hacer sus trabajos y sus tareas y que no genere un malestar. Si yo tengo organizado, la gente pueda ver, por ejemplo, YouTube o lo que fuese, puedo tener un ordenador fuera del dominio que permita esto y en el tiempo de ocio del personal le tengan estos accesos, ¿no? O que si van a usar sus dispositivos móviles se conecten a través de un wifi que no sea el wifi que empleamos para trabajar. Entonces, hay maneras de habilitar esto, no es un tema de censurar a nadie, sino que es un tema de proteger el dato que le confía a los clientes a esta empresa y que hace que yo pueda mantener esos puestos de trabajo. Porque si Correcto. pierdo estos datos, perderé los puestos, la posibilidad de tener esas personas contratadas y por lo tanto esas familias. Entonces es muy importante diseñar el tema de seguridad para dar libertad de actuación a todas las personas que emplean la red, garantizando la protección, ¿no?, de cada uno de ellos. Y bueno, como he explicado antes, al final también lo que está haciendo es analizar el tráfico, ¿no? Si Eso es. detecta que pueda haber un malware ahí dentro, que pueda haber algún comportamiento malicioso, Ujú, phishing mismo, también hay filtros de phishing, pues todo esto lo analiza y lo para y dice, "Uep, aquí te paro porque esto no te debería entrar aquí, ¿no?" Y nos exacto, protege de esta manera ya, ¿no? Es como el muro que ha explicado Natalia al final. exacto, exacto. Luego, dispositivos móviles. Los dispositivos móviles también sufren muchos ataques y tenemos que realizar pues, ciertas recomendaciones, ¿no? Primero, proteger el dispositivo mediante bloqueo de pantalla, que no cualquier persona directamente que nos coja el móvil pueda acceder a datos que a lo mejor ya tenemos conexiones contra la empresa o acceso a datos que son muy fáciles para nosotros y también será fácil para esta persona que nos robe el móvil, ¿no? Cifrar los datos, al final lo que hablábamos antes, los dispositivos móviles siguen siendo dispositivos que podemos dejar en cualquier sitio y nos pueden sustraer muy rápidamente en algún despiste o cualquier cosa y es conveniente que estos datos confidenciales siempre no estén, dejen de estar en claro para que estos atacantes no puedan acceder a cosas que no deberían por tema de confidencialidad, ¿no? No conectarse a wifi públicas o evitarlo al margen de lo posible, ¿no? Siempre por el tema de lo que hemos explicado antes, de que se pueden ver nuestras conexiones, además se rellenan estos formularios que nosotros enviamos con datos personales. Y luego realizar copias de seguridad regularmente. Al final, un dispositivo móvil es muy fácil crear contenido por el tema sobre todo del tema de la cámara integrada, las fotografías, vídeos que nos envíen ficheros. Tenemos todas estas aplicaciones de correo electrónico, WhatsApp, compartición de ficheros y tal. Y se ve muy necesario pues tener estas copias de seguridad porque aunque no sea un ciberataque, aunque se nos rompa el móvil, no perdamos estos datos, ¿no? Y finalmente, tener conciencia, por ejemplo, Natalia antes ha explicado este ataque de smishing, ¿no? Este tipo de ataque de smishing, pues no solo nos pueden atacar sobre nuestros equipos en la empresa o sobre nuestros equipos de sobremesa que tengamos en domicilio o portátiles, sino que también nos pueden atacar sobre nuestros móviles. O sea que tener un poco de conciencia de cómo nos pueden atacar y ir un poco prevenidos. En dispositivos móviles, hay que tener en cuenta que en España se representan el 48% de los ciberataques en empresas, es decir, siempre un cibercriminal no va a ir directamente contra una red súper defendida, sino que va a ir contra la parte más vulnerable, el eslabón más débil de este tipo de red, y entonces atacan, por ejemplo, a los dispositivos que están en muchos sitios. Y hay ataques como phishing, Cable Twin o el monitor. Finalmente, después de todo este resumen, ahora miraré los comentarios un poco e intentaré contestar vuestras dudas. Cinco tips para el tema de conexiones seguras, ¿no? Evitar configuraciones por defecto, sobre todo, revisar esto que hemos explicado antes, un poco en resumen del tema de que tengamos actualizada la seguridad, que configuremos las cosas de acuerdo a los perfiles de los usuarios. Pues todo esto, tenerlo muy claro, ¿no? Cambiar estas credenciales de acceso y generar estas credenciales de acceso de forma segura, estas contraseñas robustas o estos dobles factores de autenticación de manera que solo podamos acceder nosotros a esta información.
configurar de una forma personalizada, como hemos repetido durante todas estas diapositivas, adaptadas a las necesidades pues, de nosotros como trabajadores, de la empresa en general, al propósito de la empresa, ¿no? Pues para estas conexiones seguras contra los servicios que pretendamos que nos den y sabiendo muy bien qué necesitamos, ¿no? Luego, mantener estos sistemas y aplicaciones actualizados, como bien explicado, y ser prudentes durante la navegación, lectura de correos, conexiones a redes externas, etcétera, ¿no? Que aquí os hemos dado estas herramientas para que vayáis un poco viendo cómo puede ser. Uy. Dame un segundito. Aquí. Bueno, finalmente, con todo esto y este breve resumen que he hecho un poco para ilustrar las diferentes diapositivas, nos gustaría dar las gracias a la oficina Acelera Pyme y a la Cámara de Comercio de Mallorca por este espacio, ¿vale? Nosotros Okay. somos ITCM y tenemos estos contactos. Muchas gracias. Gracias, Jaume. No sé si alguien quiere plantear alguna pregunta. Yo tenía una por aquí apuntada, ¿vale? Que viendo todo lo que hemos visto, por ejemplo, claro, de diferentes medidas de seguridad, que dependiendo un poco de lo que vayas a hacer, es decir, si una pyme, pongamos una pequeña empresa de 4 o 5 trabajadores, tuviera que empezar por un proceso de securizar bueno, pues todos los aspectos de comunicaciones, ¿cuáles serían los pasos? ¿Por dónde debería empezar? Esto contrastaba un poco con la diapositiva que he hecho sobre priorizar, ¿no? los distintos equipos. Cuando estábamos hablando de una pyme tan pequeña, tal vez no tenga ni servidores, ¿no? Entonces, es muy recomendable que primero miremos que estos equipos que estamos usando tengan las prestaciones adecuadas, como bien ha explicado Natalia, a nivel profesional, sobre todo, ¿no? Y a partir de ahí, pues securizarlo lo máximo posible. Todas estas herramientas digitales que usemos para estas empresas, que siempre tengan toda la seguridad posible. Incluso no hace falta directamente realizar compras sobre, por ejemplo, antivirus y según qué inversiones, cuando Microsoft también está invirtiendo mucho dinero en soluciones de seguridad y teniendo estas políticas habilitadas ya nos puede ofrecer una solución muy, muy buena, ¿no? Pero simplemente es la configuración sobre todo y según las necesidades de la empresa, pero securizar lo máximo posible estos dispositivos.